Madre de Dios, el capítulo 4 de Ahsoka. Madre de Dios, madre de Dios. A mí, de verdad, me da algo con lo que estamos viendo porque no es normal. Y es que en este vídeo vamos a estar hablando sobre este capítulo 4 que tuvimos esta semana. Que telita, gente, telita, porque lo que vimos en este capítulo no tiene sentido alguno. Yo sigo flipando, yo sigo en shock. Ya he visto por cuarta vez el capítulo y ahora sí ya os traigo el vídeo analizando este. Es un capítulo que posiblemente podríamos calificar de lo mejor que se ha hecho en Star Wars, posiblemente desde que compró Disney Star Wars. Es una auténtica locura. Y la cosa no se termina aquí, gente, porque el de la semana que viene va a ser aún mucho más bomba. Va a ser una barbaridad. ¿Por qué digo esto? Porque antes de empezar a hablar del capítulo os tengo que dar una noticia que ha salido, y es que el capítulo 5 de la serie de Ahsoka va a ser la primera pieza audiovisual de una serie de Disney Plus que se va a estrenar en cines. Y esto es algo que no había pasado antes, y es básicamente porque no hay nada que haya sido tan bomba como lo que va a ser el próximo capítulo de la serie de Ahsoka. Yo estoy en shock desde lo último que vimos, y entonces por eso en este vídeo vamos a hablar de todo el capítulo 4, vamos a analizarle, vamos a sacarle varias cositas que creo que son interesantes, y sobre todo os voy a contar pues un poquito el final de ese capítulo explicado, qué está pasando ahí, por qué sale Anakin Skywalker. Bueno, vamos a empezar a hablar de todo esto. Obviamente la parte de Anakin nos lo dejamos para el final porque es donde termina el capítulo. Vamos a empezar un poquito desde el principio. Y es que este capítulo empieza directamente con la nave de Ahsoka averiada junto a Sabine, que se ven en el problema de que están en ese bosque y le para perseguir. Pero lo importante viene ahora, y es que vemos a Morgan Elsbeth, a Baylan Skoll y también a Shin y a Marrok, el Inquisidor, reunidos en el templo, que es donde les dicen que tienen que ir a por ellos. Y Shin va a ir a luchar contra Sabine y Marrok contra Ahsoka. Que aquí hay una cosa interesante que yo creo que a más de uno le levanta mucha curiosidad, y es el tema de Marrok, que ahora llegaremos a eso. Pues bueno, vemos que se levanta aquí la batalla, se van a enfrentar estos personajes, y tengo que decir que es absolutamente increíble. Lo que vemos aquí es posiblemente de las batallas que yo creo que mejor ejecutadas están en los últimos años en lo que se ha hecho de Star Wars en Disney. Lo digo por una razón en concreto, porque para que una batalla en Star Wars sea buena, se tienen que dar muchas cosas. Por ejemplo, la banda sonora muy importante, cosa que en esta serie está muy a la altura. También es muy importante la puesta en escena, que es lo que rodea a los personajes. En este caso, el bosque, después tendremos el templo con el hechizo, que en este capítulo es algo impresionante, porque se nota que aquí le han dado varias vueltecillas y han dicho: ¿cómo podemos hacer el entorno para que mole? Y sí que es verdad que el principio es un poquito más básico con este bosque, pero que mola mucho porque da ese juego de iluminación con las espadas láser, aparte de las chispas, el humo que sale de estas. Y bueno, en la parte del templo no hace falta comentarlo, o sea, aquí se nota literalmente que todo esto lo han diseñado para que esta batalla sea impresionante, porque aparte de otro punto que ahora vamos a comentar, todo lo que rodea a los personajes es lo que hace icónica una batalla también, junto con la música. El entorno es algo que debe ser otro personaje más, así como por ejemplo el combate de Mustafar, en el cual la lava afecta directamente a los personajes, aparte de que decir que es icónico se queda corto. Y en este caso en la serie de Ahsoka lo es, y de verdad mola muchísimo porque ilumina a los personajes, les da muchísimo más contraste y nos da una batalla que, aparte de ser muy buena, también visualmente llega a ser icónica. Y otro punto muy importante de las batallas es efectivamente la coreografía. La coreografía es algo que ha llevado un poquito más de polémica, pero que yo veo perfecta, sinceramente, teniendo en cuenta lo que se está presentando en la serie. Los personajes, los villanos, tanto Shin como Baylan, tienen una forma de luchar muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Teniendo en cuenta esta esencia medieval que tienen, por ejemplo, Baylan tiene una espada muy pesada que cuesta de mover, y esto es algo que realmente no estábamos tan acostumbrados a ver en Star Wars. Las espadas nunca tenían un peso fijo, por decirlo de alguna manera, pero en esta sí que se nota que es una espada pesada, y se nota mucho en la forma de luchar de Baylan, y eso también le da mucho juego. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más en concreto de cada batalla. Y es que es muy importante hablar de la batalla del Inquisidor con Ahsoka, porque Marrok es un personaje que llevaba mucho misterio de quién es este, habla muy poco. ¿Quién es Marrok? De hecho, yo también subí un vídeo al canal, y al final terminó siendo lo que dije. Marrok
simplemente era Marrock. Y es que una de las teorías fue la que se hizo real, siendo un hechizo de Morgan Elsbeth. Ya sabéis que es una hermana de la noche, pues esto es lo que explica la esencia de Marrock. No era una persona, sino era un hechizo que es asesinado, por decirlo de alguna manera, por Ahsoka. Que mola mucho porque es una referencia tanto a la muerte de Darth Maul a manos de Obi-Wan Kenobi en Star Wars Rebels, como también, yo creo que esto es un poquito más directo y obvio, a la escena de Tales of the Jedi donde Ahsoka revienta en un solo movimiento y sin espada láser al Inquisidor al que se enfrenta. Esto es algo que yo estaba esperando personalmente porque me faltaba ver un poco más de esa Ahsoka, de la que tiene tantísima experiencia que solo con 2 movimientos podía vencer a su contrincante, y por fin lo hemos visto en el caso de Marrock con ese movimiento, y lo que vemos es que desaparece su cuerpo convirtiéndose en esta niebla verde, que ojo, no es la primera vez que lo vemos en Star Wars, también estando bajo un hechizo de las Hermanas de la Noche, Savage Opress, que, un poquito spoiler de Clone Wars, en su muerte, también cuando le atraviesan es cuando sale el hechizo de su cuerpo. Entonces tiene sentido, mola mucho, y además es algo que no habíamos visto antes en live action, y yo creo que va expandiendo un poquito más el universo, y sobre todo para aquellas personas que no han visto las series animadas. Pero bueno, una batalla que me apetece muchísimo más comentar es el segundo enfrentamiento entre Shin Hati y Sabine Wren, que la verdad que es una batalla que a mí me flipa, de verdad. Estos 2 personajes, estas 2 chicas, son increíbles. Lo que molan luchando, lo bien que se mueven con la espada láser, de verdad, me parece espectacular cómo Shin Hati hace esos movimientos rápidos, muy bestias, y además esa mirada de asesina que tiene, de verdad, me flipa completamente. Estoy enamorado de Shin Hati y su actitud es odiosa, pero me encanta. Creo que los 2 personajes tienen mucho en contra entre sí y da una dinámica y una química contraria entre ellas que mola muchísimo y hace que esta batalla sea muy molona, sobre todo con lo subidita que está Shin y cómo quiere demostrar constantemente su superioridad sobre Sabine Wren, que definitivamente existe, por lo menos en cuanto a la fuerza, pero que también Sabine demuestra que no es un factor importante. Pero es que ha sido un capítulo de no parar. Ahora vamos a hablar, por favor, del espectacular duelo de Baylan y Ahsoka. Pero antes os quiero decir que si no os queréis perder nada del canal, suscribiros, porque decidme, ¿en qué otro canal está el mural de Star Wars Rebels? Decídmelo, que no es un croma, que es real, que está ahí. De verdad, lo repito porque estoy súper orgulloso. Pero bueno, ahora sí, suscríbete y seguimos. Del duelo de Baylan Skoll y Ahsoka yo creo que es de lo más interesante del capítulo, porque es donde realmente salen a relucir las historias de los personajes, sobre todo por la parte de Baylan. Justo cuando llega Ahsoka le dice que Anakin hablaba muy bien de ella, y Ahsoka le contesta algo muy interesante, y sobre todo que es una frase que mola mucho, que le dice: qué curioso que Anakin nunca había hablado de ti. Ver todas estas referencias que conectan directamente con las precuelas y con la historia que tanto veíamos en The Clone Wars y todo esto, me da una alegría, me flipa completamente, porque es como, por fin en Star Wars abrazan todo el canon y todo lo que tienen. Es algo que me daba un poquito de rabia de las secuelas, que no estaba conectado literalmente a nada. O sea, tenía algunas referencias a los originales, pero después sudaban de todo lo demás, que es algo que me daba un poquito de rabia, y por fin Filoni abraza todo lo que se ha hecho en Star Wars, y sobre todo también las precuelas y Clone Wars, que es algo a lo que ha estado él muy ligado. Pero bueno, gente, hablando de Anakin, ahora hablamos de él. Ahora hablamos de Anakin. Porque es que la batalla de Baylan es muy chula, y sobre todo es muy interesante porque Baylan es malvado, pero no del todo, no es un villano, tiene sus intereses, que son contrarios a la protagonista, a Ahsoka, pero que es un personaje muy interesante y también muy manipulador. Le habla mucho de su pasado, le gusta a Baylan hablar a los personajes, manipularlos, hablándolos de ellos mismos. Esto también lo hace después con Sabine, y ahora lo hablaremos, porque llegan Shin y Sabine. Justo cuando llega Shin, coge a Ahsoka con la fuerza y la lanza a un lado, evitando que coja el mapa de nuevo, que al final es el objetivo de todo, que no tengan el mapa, cosa que al final no le sale muy bien a Ahsoka y a Sabine. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que vemos a Sabine siendo muy impulsiva. Hay mucha gente que se ha puesto a criticar a Sabine tras esto, y yo creo que es algo importante y que yo voy a defender de Sabine. Es algo que no estoy de acuerdo que haga, pero claro que tiene sentido. Y es que Sabine coge el mapa y lo apunta con la pistola. Ahsoka le dice: destrúyelo.
Sabine no hace ni puñetero caso. Nada, dice, ¿para qué? Yo no voy a destruir nada, yo quiero a Ezra. Punto. Y me beso con él. No, tampoco, ¿vale? Pero básicamente lo que estoy diciendo es que Sabine desobedece a Ahsoka y Ahsoka cae por el acantilado. Ahora hablaremos sobre esto del acantilado, que creo que es interesante. Baylan, por un momento, fijaros que se queda pensativo, sintiendo algo con la fuerza, claramente, y entonces empieza a hablar. Y le habla de Ezra. Baylan es una persona súper manipuladora, que con la fuerza se mete en la mente de su contrincante y le empieza a hablar de sus sentimientos para llevarla a su terreno. Y esto es lo que hace con Sabine, la manipula completamente, y el resultado es que Sabine de forma impulsiva le devuelve el mapa. ¿Para qué? Para encontrar a Ezra. Ella sigue sus sentimientos, ella sabe que no es correcto y de hecho se arrepentirá, estoy completamente seguro, pero lo hace. Pero bueno, gente, el tema de toda la gente que está diciendo Sabine hizo esto, no tiene sentido, tal, no sé qué. Recordad, gente, que Sabine, siendo impulsiva y pensando que sería por el bien de los mandalorianos, creó un arma que detectaba el Beskar y mataba literalmente a todos los mandalorianos, a su familia. Entonces, teniendo en cuenta que esto lo ha hecho Sabine, no porque sea mala, sino porque es impulsiva y a veces actúa antes de pensarlo bien, le salen las cosas así. Y por eso le da el mapa, no porque sea mala o porque sea tonta, sino porque es un poco manipulable y es muy, pero que muy impulsiva. Y esto es lo que hace que veamos que Sabine le devuelve el mapa a Baylan. Y entonces llega Hera también con su flota, cosa que mola mucho, no lo he comentado, pero la escena de Hera es espectacular. Muy, muy, muy de las originales. Todo esto también lo comenté un poquito en la reacción cuando lo vi. Si no habéis visto mi reacción, la podéis ver por ahí. Y bueno, el tema de que llega Hera, saltan al hiperespacio, se llevan a Sabine a esa galaxia muy, muy lejana. Y esto es interesante porque ahora ya no es solo rescatar a Ezra, es también rescatar a Sabine. O sea, eso va a ser interesante. Creo que van a tener que encontrar una manera para poder seguir ese camino. Y yo creo que ahí va a estar relacionado con los Purgils. Creo que eso es muy interesante. También lo comentaremos en otro vídeo. Pero bueno, llegamos al grueso de la cuestión, a lo que todo el mundo estaba esperando, a lo que nos ha vuelto absolutamente locos a todos, y es Ahsoka en el mundo entre mundos. Por primera vez presentado en live action, que yo creo que es una adaptación espectacular, y se escucha la voz de Anakin Skywalker decir: hola chulita, que es como siempre la llamaba en Clone Wars. A mí me vuelve completamente loco. Se gira, vemos el mismo plano literalmente calcado de Clone Wars cuando se gira Anakin o cuando se gira en Rebels Darth Vader, y vemos desde el escorzo de Ahsoka a Anakin Skywalker. Es una escena preciosa, es una escena brutal. Después le vemos más la cara, está rejuvenecido. Yo creo que está muy bien hecho. A lo mejor no le quitaría tantas arrugas con el CGI, pero de verdad, estoy muy agradecido de haber visto esto. O sea, en el siguiente capítulo vamos a ver un poquito más de lo de Anakin. Y hay una gran cuestión, que es lo que está revoloteando internet, y ¿es Anakin? ¿Cómo es posible que Anakin esté en el mundo entre mundos? ¿Es el fantasma de la fuerza de Anakin? No lo parece. Por otro lado, ¿podría ser Darth Vader? La música lleva un poquito a ello, porque se escucha el tema de Darth Vader. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Pues todo esto lo hablaremos en un próximo vídeo, hablando de exactamente qué es lo que está pasando en la escena final de este capítulo de Ahsoka. ¿Por qué se ve a Anakin tan joven? ¿Quién es? ¿Por qué Anakin lleva la espada de Darth Vader en un lado? Son muchas preguntas sin respuesta que vamos a responder aquí en el canal. Así que si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, porque vamos a hablar de todo ello y mucho más. Y ahora sí, dicho esto, tienes por aquí para suscribirte y por aquí un vídeo que seguramente te interesará. El capítulo es espectacular, para mí el mejor capítulo de la serie hasta el momento, y la semana que viene será el segundo mejor, porque el quinto promete muchísimo. Así que ya sabes lo que hacer para no perderte nada. Nos vemos y que la fuerza os acompañe.